problema. Tenemos grabado. Pedidos totalmente. Ahora sí estamos listos, doctor, Dale, para la bueno, presentación y después comienza perfecto. Luis. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos a un docente de nuestra cátedra, el profesor Luis Carranza Torres, que nos va a exponer de un tema de su especialidad, que es un tema de vanguardia, de presente y de futuro, de esos futuros que ya llegaron, que es lo que nos pasa ahora con los tiempos modernos, que uno cree que está hablando del futuro, está hablando del presente. Nos va a hablar del derecho administrativo informático y del acto administrativo automatizado. El doctor Carranza Torres, doctor en Derecho, es docente de la cátedra y autor de numerosas publicaciones con un enfoque siempre teórico y práctico, muy útil, las normas procesales que él ha comentado, enriquecidas con jurisprudencia exhaustiva. Así que no le vamos a quitar más tiempo y le vamos a dar la palabra al doctor. Después, cuando él termine, pedimos la palabra a quien quiera agregar cualquier comentario, consulta, lo que sea, así enriquecemos la exposición. O sea que, doctor Carranza Torres, lo ponemos en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Palazzo. Bueno, primero, digamos, la alegría de estar en este instituto del que he aprendido tanto y, bueno, con una cuestión que a mí me ha interesado y ha sido una línea de investigación que he seguido hace tiempo. Y que primero, para hablar de lo que es el acto administrativo mediatizado, automatizado, creo que hay que ponerlo un poco en contexto de lo que es el derecho de nuestro tiempo. En ese sentido, yo me acuerdo que hace unos cuantos años, yo estaba en el doctorado y había un compañero que estaba un año más arriba, Pablo Palazzi. Yo tenía que hacer metodología de la investigación y me dice Pablo, che, hace crisis en el derecho, porque yo tengo todos los libros. Bueno, listo. Elegí crisis en el derecho, me cae con una carretilla de libros que ya me hizo casi arrepentirme al principio, porque había libros en italiano, en alemán, en inglés, bueno. De ahí, para no extenderme mucho, lo que vi es que había 200 títulos que hablan sobre la crisis del derecho y me quedo corto, debe haber muchos más en ese momento. El primero de 1932, por ahí, si no me equivoco la fecha. Entonces yo decía, che, ya casi son 100 años hablando de crisis en el derecho. Y un autor italiano, que lamentablemente no recuerdo el nombre, decía, en realidad, si hace casi 100 años que estamos hablando de crisis del derecho, en realidad la crisis del derecho no existe. Es un proceso de otras características. Y él hablaba de lo que es la transformación. Y en realidad, yo creo que lo único que difiere de nuestro derecho al derecho de hace 200 o 300 años es la velocidad de los cambios. Y la velocidad de los cambios que está dado por lo que es el factor tecnológico. O sea, hay una aceleración del tiempo histórico que vino a partir de lo que fue la revolución industrial, que es lógica porque acercó las distancias. O sea, hoy día por internet nos comunicamos a todo el mundo, pero lo que fue en el siglo XVIII la aparición del ferrocarril y lo que demoraba días hacerlo en horas, fue una revolución, yo creo que incluso un salto más grande que el de internet en nuestros días. Me atrevo a decir, y sé que es polémica la expresión. Entonces, con esta aceleración del tiempo histórico, los cambios en el derecho son son mucho más rápidos, y tenemos también una cuestión. ¿Cómo actuamos en un derecho que no es que esté en crisis, sino que está en permanente cambio? Con lo cual, vamos a tener una masa jurídica que va a ir cambiando, pero el desafío es mantener determinados valores rectores incólumes.
Entonces, la noción de debido proceso va a seguir existiendo. Ahora, el proceso que antes era con papel y pluma y después pasó a ser con imprimiendo en una impresora y ahora electrónico y capaz que en 10, 15 años multimedial, va a seguir teniendo la misma sustancia, digamos, axiológica. En eso vamos a tener un derecho que los principios van a tener que ser más firmes y por tanto quizás un poquito más indeterminados, y la masa normativa va a ser mucho más cambiante. Todo esto obviamente para la enseñanza del derecho cambia un montón las cosas, para lo que es la litigación obviamente, y ahí es donde entra la inteligencia artificial, las bases de datos, con lo cual, más que una sólida formación jurídica en los términos que nosotros lo veíamos clásicamente, yo creo que por lo menos el abogado litigante del futuro va a tener que ser un gestor de información. O sea, alguien que va a tener los grandes principios generales del derecho administrativo y que va a tener 3 o 4 bases de datos para ver cuál es el miércoles 20 de tal mes la normativa que se aplica a las concesiones mineras en la zona serrana, por ejemplo, por dar un ejemplo. Dentro de esto viene el desafío de cómo afrontar estos nuevos elementos, porque muchas veces, y justo lo traigo a colación porque fue una cosa que se discutió en este instituto hace unos años, la regulación de lo nuevo a veces no es hacia adelante, sino hacia atrás. En su momento, estaba el doctor Altamira Gijena, estaba el doctor Palazzo, no me acuerdo quién más estaba, discúlpenme si me estoy equivocando. Leonardo, creo que vos también estabas, pero cuando hablamos de la firma electrónica, que hay una discusión entre el doctor Vélez Funes y yo, que yo decía que habíamos vuelto al sello medieval, porque esa cuestión de que uno ya, la firma manuscrita cuando uno está en una plataforma electrónica no existe, y uno firma cuando envía el escrito. Con lo cual, yo decía, fíjense que en realidad la regulación no es hacia adelante, sino hacia atrás. Tenemos que recuperar la normativa de cuando el rey era analfabeto y ponía el sello y el escriba le ponía el nombre. Carlomagno, sin ir más lejos, o sea, las firmas de Carlomagno, lo único de Carlomagno hasta una edad avanzada, porque después aprendió a leer y escribir, es la cruz. Todo el resto de la firma, la cruz en el sello, el resto de la firma se lo hacía un escriba. Con lo cual, ahí tenemos en esta cuestión de los sellos, teníamos una suerte de firma mediatizada o firma por un tercero. Lo otro es, los procesos de automatización no son extraños al ser humano. Es más, nosotros, si nos detenemos a pensar, respiramos y nos late el corazón de forma automática. O sea, nosotros tenemos un componente no menor automatizado en nosotros mismos. Entonces, ahí es un poco explorar esto, y yo tengo acá que traje unas plaquitas para, si las puedo ahora. Tengo que hacer algún ajuste técnico y ahí ya estamos. Bien, a ver si no me está dando para compartir, pero bien. No se está compartiendo, ¿no? Bueno, lo decimos así en seco. El tema con el acto automatizado es el acto administrativo automatizado. ¿Qué es? Bueno, el acto administrativo automatizado es, primero, un acto que no se da en cualquier entorno. Se da en un entorno tecnológico.
Segundo, es un acto que la voluntad administrativa no es directa, sino indirecta. Y que es un acto que y que actúa por reacción. O sea, necesita un impulso del administrado, si no el acto no, por regla general, no se produce. Ahora, ¿qué es? Uno dice un poco, ¿qué es este acto automatizado? ¿Qué viene a ser la voluntad administrativa? Y la voluntad administrativa es mediata. La voluntad administrativa, si ustedes se acuerdan, en el 2013, que creo que fue el primer acto administrativo automatizado, que era de AFIP, una resolución de AFIP, que había que autorizaba a la gente para que comprara dólares. Entonces uno podía comprar dólares siempre que uno ingresaba al portal de la AFIP con el quit, y uno pedía autorización para comprar dólares, uno lo imprimía y con eso iba al banco a comprar dólares. Eso era una autorización que era automática y que era en base a determinados parámetros prefijados de antemano. Nosotros una vez lo tuvimos que impugnar, porque ahí, ustedes fíjense que sobre ese logaritmo se puede ejercer control de razonabilidad. Hay logaritmos que pueden ser arbitrarios, que tanto en general como en el caso en particular. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de cuestiones, entonces dice, bueno, si el que pide por decirlo así muy en criollo, si el que pide la autorización tiene declarado, está en tal categoría de modo tributo y tiene tantos ingresos, bueno, puede comprar hasta tanto de dólares. Más o menos era eso. El logaritmo estaba basado en parámetros económicos. Resulta que vino un caso de alguien que tenía que comprar dólares para irse a operar al exterior, que los dólares eran producto de un ahorro, que los dólares estaban en blanco dentro del sistema bancario, pero claro, no estaba contemplado dentro del logaritmo. Entonces, evidentemente, cuando le negaron la autorización, ahí el logaritmo fue irrazonable, porque si ustedes empiezan a ver para lo que lo necesitaba, para lo que se pedía la autorización, le contestan con parámetros que no tienen nada que ver a la situación del peticionante, que por otra parte tampoco lo sabía porque el sistema no daba pie a que uno pusiera ningún tipo de observación ni de nada, simplemente no autorizaba. Con lo cual, vino la cuestión de cómo uno impugna eso, digamos. Y en eso, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo es muy interesante la cuestión que tiene sobre la impugnación de los actos de alcance general, que tiene un doble supuesto. Los actos de alcance general se pueden impugnar, impugnando la norma de modo directo o impugnando la norma a través de un acto de aplicación. Bueno, esa fue la nuestra. ¿Cuál era este acto? Entonces, si ustedes ven, ¿es una expresión de voluntad de la administración? Y sí, es una expresión de voluntad de la administración. ¿Es un acto administrativo? Creo que sí. ¿Es un acto administrativo donde hay una voluntad humana directa, como en la generalidad de los actos administrativos? No. Pero existe, mediatizada, pero existe. A su vez, ¿es motivado? No, no es motivado. O sea, es un poco ahí lo que vemos, es prácticamente un trámite, un acto, sería como un acto de mero trámite, que en realidad resuelve sobre una cosa que afecta a derechos subjetivos. A mí me autorizan, si me autorizan no hay problema, porque no tendría agravio. Pero cuando me lo niegan, a mí no me dicen por qué no me lo niegan, ni yo me entero tampoco en esa plataforma. O sea, yo ponía los datos, apretaba el botón y me salía. Es más, cuando a mí me autorizaban 100 y no 150, yo tampoco sabía, porque muchas veces uno pedía 200 y le autorizaban 100. Esto, digamos, tiene sentido, más allá de la cuestión de los dólares y la AFIP, tiene sentido en ver cómo es el tema de la actividad administrativa. Y acá, yo creo que nosotros por ahí, y ahí va el síndrome del caballo del lechero,
tenemos por ahí un reduccionismo del acto administrativo al acto administrativo escrito. Obviamente el acto automatizado en general es escrito, pero puede no serlo. De hecho, ya hay actos administrativos automatizados que no son escritos. Los semáforos. Los semáforos es un acto administrativo visual. Cuando tienen la cuestión para que crucen las personas que son no videntes, es un acto administrativo auditivo. Está recepcionado mucho más mencionado, poco utilizado, es el acto administrativo oral, que está contemplado en la normativa, generalmente no utilizado. Ahora, por lo menos en la administración central, en las áreas más operativas del Estado, el acto oral es muy interesante. A este respecto, por ejemplo, en lo que son Fuerzas Armadas, tanto en los reglamentos, lo que sería el equivalente, el reglamento general del servicio es el equivalente militar a la ley de procedimiento administrativo civil. Es la que hace más o menos las veces, digamos, o lo más equivalente a eso. Ahí hay normativas en la de las 3 Fuerzas Armadas, que si a uno le dan una orden oral que entiende que no corresponde, uno cuando hace el recurso es por escrito y uno tiene que empezar el recurso transcribiendo la orden oral que le dieron, por ejemplo. Que son mecanismos para encarrilar sobre todo una vía recursiva cuando se trata de actos orales. De hecho, en las cuestiones operativas, los actos orales, los actos administrativos orales superan a los actos administrativos escritos. Entonces, nosotros tenemos acá con que el acto administrativo automatizado, la parte que más se le aplica para entenderlo, para recurrirlo, es todo lo que es la normativa de base reglamentaria. Hay que entenderlo como el acto de implementación de un reglamento. Lo que le dicen logaritmo informático, yo creo que para lo que es el derecho administrativo tiene categoría evidente a una reglamentación. Una reglamentación que está en un lenguaje técnico, una reglamentación que se adecua al modo de operación de un sistema informático, pero que no deja de ser ese acto de alcance general, porque si ustedes ven, cuando se cargaba por día estas autorizaciones, cuando el área que fuera de la AFIP cargaba día a día los parámetros o los variaba, en realidad no estaba haciendo ningún acto administrativo de alcance individual, sino que estaba haciendo un acto administrativo de carácter general, porque era para una pluralidad de casos cuyos destinatarios ni siquiera sabía quiénes podían ser al día siguiente. Entonces, el acto automatizado tiene un carácter eminentemente reglamentario, al menos en los términos que estamos concibiendo hoy las categorías dentro del derecho administrativo. Y en tal sentido también tenemos lo que vendrían a ser las garantías, porque así, fíjense lo que es las consecuencias de equipararlo a los reglamentos administrativos. El logaritmo tiene que ser publicado. En alguna parte yo tengo que ver cuáles son los parámetros que se usan y cómo se usan. No puedo usar esos parámetros hasta que no los publique. La otra, por una cuestión del principio de transparencia, cuando un administrado actúa en un entorno que le van a dar un acto administrativo automatizado, debe ser advertido de ello. Que yo creo que eso no solo es en sede administrativa, sino que con la inteligencia artificial, en los juzgados de ejecución de la provincia de Córdoba, ahora para el primer proveído de los juicios de ejecución fiscal, se hacen por inteligencia artificial, se están despachando un montón de juicios que antes era humanamente imposible. Sin embargo, yo creo que hay esos proveídos, tiene que estar advertido, en este caso el justiciable,
de que son fruto de la inteligencia artificial, por el principio de transparencia. Y acá lo mismo, el administrado tiene que saber cuándo la administración lo está, valga la redundancia, administrando de forma humana o directa, y cuándo se lo está administrando por una mediatización tecnológica. Porque en realidad la automatización viene a ser una voluntad que se expresa a través de un canal tecnológico por medio de la aplicación de parámetros predeterminados. Y es ahí donde yo le veo ese rasgo reglamentario, porque a diferencia de el funcionario que le traen una carpeta, le traen un expediente, ve las constancias del expediente y elabora mentalmente una decisión que después plasma por escrito, acá es, frente a una decisión ya no particular, sino general, se diseña una respuesta dentro de ciertos parámetros que va a ser aplicable a todos los que encarrilan un trámite en esa parte. Con lo cual, entiendo que es indudable el carácter reglamentario de la automatización. Hoy por hoy la automatización o los autos automatizados están ahí. Después, la otra cuestión, que esa sí ya es un salto adelante. Creo que tiene que haber un control humano permanente. O sea, más en la inteligencia artificial, tiene que haber una suerte de veedor humano. Si no en línea, porque no creo que sea posible hacerlo en línea, sí la posibilidad de que yo inicie una actuación ante la administración, me sacan un proveído de inteligencia artificial, y por eso es que también me tienen que comunicar que me están administrando con inteligencia artificial. Y creo que hay una de las cuestiones que tiene que ver con la ética de la administración, es el principio, una garantía de revisión humana. O sea, a mí, frente a una decisión que ha sido de inteligencia artificial, yo tengo que tener disponible la posibilidad de pedir una revisión por parte de un ser humano, de eso. Al día de hoy, fíjense que, por ejemplo, vuelvo a ejecución fiscal por ahí, que es lo que está teniendo más incidencia hoy día, pese a que sea una sede judicial. ¿Qué voy a hacer si no me conforma el proveído? Yo entiendo que no es justo, que eso, articular un recurso, tener que fundarlo. Si yo no elegí esa vía, es una cuestión que por cuestión de comodidad, de eficiencia, me la está planteando la propia administración. En este caso de justicia. Entonces, tiene que haber una instancia, así como que ahí yo creo que sería muy parecido al pedido de vista. Yo agarro y pido vista en un expediente y yo no tengo ni que fundamentarlo, y me lo tienen que otorgar, salvo supuestos de excepción. Y ahí paro el trámite mientras pido la vista. Bueno, esto más o menos tendría que tener una mecánica similar. ¿En base a qué? En base a que yo ahí hoy sale una nota en Comercio y Justicia sobre lo que es el cambio cultural en la justicia, que se la alcancé a Lilia. Si no, me la piden, la mando a quien quiera. No podemos cometer el error de, porque nos solucionen muchos problemas, creer que los instrumentos solucionan todos los problemas. O sea, cuando nosotros endiosamos el instrumento, terminamos deshumanizando la relación en la cual actúa ese instrumento, por lo general. Acá un poco pasa lo mismo, y el reaseguro de eso, el reaseguro frente a una administración en la cual, porque también, en la cual un funcionario puede hacer parámetros absolutamente, voy de nuevo a la autorización de los dólares de la AFIP. Nosotros, pese a que nos lo terminaron dando por una vía de amparo, nosotros nunca supimos ni quién era el que había puesto esos parámetros, ni por qué negaban o no negaban el dinero, la suma, porque tampoco, y esto es un poco el tema de
lo que se está viendo ahora con toda esta cuestión de los procesos electrónicos y del procedimiento administrativo electrónico, que el procedimiento administrativo presencial era más inclusivo que el procedimiento administrativo electrónico. Acá hay un surgimiento de una nueva vulnerabilidad a la par de todo el proceso, a la par de toda la eficientización de todos los procesos en la administración por la informática. También hay la creación de una nueva vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad digital, que básicamente uno le decía, bueno, es la persona que no sabe operar, nosotros lo vemos, vulnerabilidad digital, el que no sabe operar un cajero electrónico. Ahí lo vemos. O sabe operar el cajero electrónico con lo justo, y le pasa algo que no es lo que pasa siempre, y ahí se le quemaron las naves. Esa vulnerabilidad es una vulnerabilidad que tiene que ser atendida, porque nosotros, cuando hablemos de automatización, es cierto, vamos a poder dictar exponencialmente más actos administrativos, vamos a poder atender con inteligencia artificial muchísimos más trámites, pero vamos a ser menos inclusivos. O sea, estamos recortando el universo de los administrados que pueden acceder. Y en esto, yo creo que está la carta para la ética en el uso de la inteligencia artificial europea, se ha dictado un decreto acá en la Argentina con el tema de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que es, ya les digo, la disposición 2/2023 de tecnologías de la Subsecretaría de Tecnología de la Información, recomendaciones para una inteligencia artificial fiable, que resalta básicamente 3 aspectos: no forzar el uso de la inteligencia artificial, y dice esto: no siempre es la mejor herramienta para abordar un problema específico. Enfatizar que la responsabilidad y supervisión siempre debe recaer sobre seres humanos. Y la cuestión de que el uso de la inteligencia artificial requiere de una estatura o de una calidad ética un poco superior a lo que es la tramitación papel en la cual nos hemos formado casi todos. En ese sentido, yo creo que el derecho administrativo tiene mucho, en este contexto de transformación permanente, de repensar, más allá de nuestros institutos, de repensar, digamos, de anclar de la forma más firme posible los principios del derecho administrativo. Yo cuando armaba la conferencia esta, y no lo quiero dejar porque no lo quiero dejar de decir, yo siento orgullo de ser administrativista. He tenido grandes maestros, acá hay dos, el doctor Altamira Gijena y José Palazzo, pero más allá de que en ambos casos son personas que han transmitido una ética administrativa, la cual en el juego político, en el todo vale, en por ahí se olvida que para gestionar el interés público tiene que haber una perspectiva ética. Si no, es imposible. Si no, caemos o en la corrupción o en la tecnocracia deshumanizada. Dos caminos igualmente inhumanos por sus propias particularidades. Y en esto también, el orgullo de ser administrativista es que yo, digamos, el derecho, siempre dicen que el derecho, y no quiero competir con otras ramas ni muchísimo menos, pero siempre dicen que, por ejemplo, que el derecho civil es el tronco común y todas esas cosas, pero si ustedes ven, siempre los que hacemos saltar la ficha de lo establecido y sacamos al derecho de la zona de confort para agregarle algo más, es el área administrativa.
del derecho administrativo. La legitimación bicéfala, el interés legítimo. En el Código Contencioso Administrativo de Córdoba, una acción como la de legitimidad, que tiene efecto erga omnes, 80 y pico, dentro de un sistema. ¿Qué sentencia iba más allá de las partes? Y era una garantía del proceso. Y sin embargo, nosotros administrativos tenemos una acción que es erga omnes. Tan es erga omnes que se tiene que publicar en el boletín oficial. Entonces, yo siempre lo que me ha llamado la atención es que el derecho administrativo, a diferencia de otras ramas, tiene una potencia creadora, tiene una capacidad de ver el derecho desde otras perspectivas y de enriquecerlo. El procedimiento administrativo, la gestión remota de los procesos, que pareciera que empezó con el tema del derecho electrónico. En 1970 la Ley de Procedimiento Administrativo dijo que las vistas, los recursos y las solicitudes se podían interponer por medio postal a la administración. Esa es una actividad remota, antes que hubiera computadoras, antes que hubiera llegado antes que surgieran las PC, computadoras ya había, pero antes que hubiera ni una computadora en la administración, había actividad remota en el procedimiento administrativo. El antecedente del acto automatizado, que es el acto masivo, tenemos en el procedimiento administrativo, tanto nacional como provincial, el tema de que los trámites que sean análogos pueden tener una misma resolución todos juntos, y que uno, para efectuar las tramitaciones, puede la administración hacer uso de formularios preimpresos. El formulario preimpreso es el antecedente de la plataforma digital de hoy día, del CIDI. O sea, el abuelito del CIDI es el formulario. En la única rama del derecho donde se le da jerarquía normativa a ese tipo de cosas es al derecho administrativo. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a las transformaciones, porque creo que tenemos los elementos para afrontarlas. El acto automatizado es un ejemplo de eso. Nosotros no tenemos que crear nada para normarlo. Ya está la normativa de los reglamentos. No necesitamos recursos, ya está cómo se recurre a un reglamento. Y se le aplica bien. Es más, cuando le aplicamos toda la normativa reglamentaria, lo ponemos dentro de un contexto jurídico, le damos seguridad, le damos garantía, como por ejemplo publicar cuáles van a ser cuáles van a ser las premisas por las cuales la administración me va a decir que sí o me va a decir que no. Que las conozca de antemano de hacer el trámite, el administrado, como conoce un reglamento. El principio de la actividad pública. Entonces, yo creo que, y en lo administrativo, lo que decía al principio el doctor Palazzo sobre el tema de que la administración va a cambiar. La administración va a cambiar mucho y no solo por las tecnologías. Yo creo que en cierto sentido vamos a tener un fraccionamiento del Estado que no significa un olvido de la cosa pública. Durante la Edad Media había cosa pública, a lo mejor forzando un poco el término, pero no había Estado como conocemos el Estado moderno. Estaba basado en una relación de señoríaje feudal. Acá es un poco lo mismo, o sea, va a haber otro, que no es nuevo, la Corte lo ha dicho en el fallo Cot, desde esa época. Sí, acá al lado del Estado y los privados hay una tercera categoría de entes, que tienen tanta importancia que terminan siendo públicos. Doy dos ejemplos. La Asociación del Fútbol Argentino es una asociación civil. Sin embargo, creo que nadie de nosotros puede decir que solamente es una asociación civil. Y no tiene ninguna potestad pública, pero las termina teniendo. Por el dopaje,
por las cuestiones internacionales de fair play, etcétera, etcétera, etcétera. Doy otra. Técnicamente, la Organización Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es una asociación civil bajo las leyes suizas. Sin embargo, es un organismo internacional que no es de base, que tiene esta base tan particular. De hecho, la Cruz Roja todos los años, los estados contables se los tiene que presentar a lo que sería la Dirección de Personas Jurídicas Suiza. Hace mucho tiempo ellos están en una lucha porque les reconozcan que son organización internacional. Y los suizos, como hacen las cosas de igual modo durante cientos de años, le contestan que como ellos en el año tanto se organizaron como asociación civil, como cualquier asociación civil suiza, tienen que presentarle los balances. Y digamos, y está esa disputa tan particular. Entonces, creo que va a haber una administración pública que no solo va a ser transformada por las nuevas tecnologías. Creo que va a haber el surgimiento de entes especializados y específicos que van a tener potestades públicas sin necesariamente estar dentro del Estado o algún tipo de conformación mixta o alguna cosa así. Y dentro de eso, nosotros tenemos el surgimiento de estas cosas nuevas, que puede ser el acto automatizado, que la otra. Hoy por hoy el acto automatizado es producto de una voluntad humana mediata. ¿Qué pasa si el auto automatizado es con inteligencia artificial? O sea que directamente ahí no vamos a tener el logaritmo hecho por un humano, sino el logaritmo del logaritmo. El reglamento del reglamento, con lo que implica por ejemplo, una vía recursiva en esas situaciones, ¿no es cierto? Por eso yo creo que el acto automatizado que ya está, en el 2013 fue AFIP, hoy está en lo que es la inteligencia artificial en ejecución tributaria, es cuestión de tiempo en que se extienda a otros lados. Y nosotros nos hemos quedado en este sentido. Hoy por hoy se aplica en los juicios más el reglamento de procesos electrónicos dictado por el Tribunal Superior que los códigos de cada fuero. Hay cosas que han perdido virtualidad. El domicilio constituido en un estudio ha perdido virtualidad. Las notificaciones me llegan a mi cuenta en la plataforma. Entonces, urge, y por eso en la nota de hoy del Comercio y Justicia, urge ese reglamento y la práctica, digamos, de la gestión electrónica de los procesos, transformarla en norma. En eso, fíjense, el procedimiento administrativo ha tomado la delantera, porque el procedimiento administrativo electrónico, tanto el nacional como el de la provincia de Córdoba, ya están las leyes ayornadas al formato electrónico. Cuando el código procesal, por ejemplo, el contencioso administrativo, no. Sigue estando pensando para una gestión de expedientes de papel. El préstamo del expediente desapareció. Yo fui un beneficiario de eso. Yo tenía un mal colega que como no quería que le cobrara la deuda al cliente de él, me vivía retirando el expediente y con eso me alargaba los tiempos. Tan mal colega ha sido que inclusive terminó por una causa preso, pero bueno, yo lo agarré ya después que había salido. Entonces, el préstamo de expedientes ya no existe. Al día de hoy, y es una prueba de lo que nos puede pasar en el procedimiento administrativo, en el Código Procesal Civil y Comercial Nacional está, que en el de Córdoba también, pero no lo usamos mucho, el día de nota, es decir, sale una resolución y yo, martes y jueves, me notifico de todas las resoluciones que han salido en el expediente en ese interregno hasta el día anterior, salvo que el expediente esté de despacho, entonces no deje nota. Pero ahí el expediente en la plataforma electrónica figuraba a despacho, pero la resolución se podía visualizar. El letrado dejaba nota, porque el artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es así. Cuando el expediente se encuentra de despacho,
¿Cuándo no me notifico? Cuando el expediente se encuentra despacho, en la plataforma figuraba despacho, y yo dejo nota en el libro de notas. Hay un libro electrónico de notas en donde había dejado, ahora la nota es electrónica, donde había dejado la nota. Sin embargo, la resolución la podía ver. Bueno, ¿desde cuándo se cuentan los plazos? Y la Cámara dijo, mire, si usted la puede ver, estaba notificado, por más que dijera despacho la plataforma, porque más allá, y aplican una regla que es bastante capital en nuestro derecho, más allá de las denominaciones o de lo que diga determinada plataforma, uno tiene que estar a la verdadera naturaleza del acto o a la realidad jurídica objetiva. Y la realidad es que lo podía visualizar. Entonces, gran discusión, está incluso con un recurso extraordinario y probablemente la Corte en algún momento se expida sobre eso, que va a ser interesante, pero digamos, nos muestra cómo estos actos electrónicos acuñan principios un poco más específicos, pero que para nada se corren de lo que son las grandes garantías y los grandes principios del derecho, y en el caso de los actos administrativos, de lo que son los principios del acto administrativo. Es solamente una forma más. Y creo que por ahí tenemos alguna dificultad en lidiar con eso, por esto del caballo del lechero. Por ahí nos hemos acostumbrado a que el acto administrativo sea el acto administrativo escrito, que el acto administrativo sea el acto administrativo del visto, considerando y resuelvo, y en realidad la institución del acto administrativo, el instituto del acto administrativo, tiene una pluralidad de formatos que no siempre tenemos en debida cuenta y que ahora se ha sumado uno. Y que con esto de que no siempre las soluciones están adelante, a veces las soluciones están atrás, nosotros vemos que acá la solución está atrás. Con lo cual, más allá de los cambios tecnológicos y de la novedad de los formatos, yo creo que a nivel axiológico, a nivel de valores, a nivel de principios, cambie lo que cambie la administración, cambie lo que cambie el procedimiento administrativo, yo creo que los principios capitales del derecho administrativo van a seguir estando. Ahora, hay algunas proyecciones específicas que sí, van a surgir. Eso es más o menos así en apretada síntesis, lo que veo respecto del acto administrativo, que quise salir un poco de lo que es la estructura común y corriente para ponerlo en el contexto de una época y de una cultura jurídica. Muchas gracias. Quien quiera vertir algún comentario, hacerle una consulta al orador. Yo quisiera comentar, cuando habla Luis de algoritmo y vulnerabilidad. Bueno, nuestra nueva ley de procedimiento, la reforma, la vulnerabilidad. En el marco del placer de litigar contra el ANSES, Luis, cada uno tiene el placer que puede. Yo me he privado de esto persistentemente. No litigo contra el ANSES. Yo estoy en un camino de santificación, me falta poco. Desde ya. He tomado conocimiento que cuando se contrata el servicio fúnebre, cuando la empresa carga los datos por un algoritmo o algo parecido, automáticamente se bloquean las cuentas del jubilado y del pensionado, sin ninguna justificación. Está bien, no podemos desconocer que hubo muchas irregularidades, un eufemismo de matufias, pero el pobre administrado cónyuge se da con que si no tuvo conocimiento que debió ir antes a retirar lo que hubiera depositado, se iba a ver envuelto en todo un proceso de reclamo administrativos de tiempos
indeterminado. ¿Quién me informa de esta situación? El mismo ANSES, a través de un algoritmo que carga la empresa X. Al solicitar la partida de defunción y carga los datos del certificado, advierte y bloquea todos los haberes de esa persona. Es una forma de algoritmo y vulnerabilidad grave, porque en esas situaciones es cuando más tal vez se necesita un recurso económico. Conclusión, antes de llevar los papeles, ir al banco. No, y la otra, vos fíjate que hay frente a esa situación que planteas vos, el principio de la revisión humana, y yo creo que también el tema de los sistemas automatizados tiene que ver también con lo que es derecho del consumidor, que yo entiendo que está dentro de la órbita del derecho administrativo. Con el tema de la pandemia, todos los bancos, sobre todo las empresas de celulares, nosotros te seguimos atendiendo y nos cuidamos entre todos, y te derivaban a los sistemas de atención computarizados, que también son actos automatizados. Vos fíjate que en Europa, sistemas en los cuales tenés que jugar a la sinfonía de los botones, porque tenés que apretar durante 10 minutos, 15, botón tras botón, y te van encarrilando hacia los supuestos que ellos entienden de importancia, no los que vos, no que vos podás encaminar tu pedido, ¿no es cierto? Entonces, vos fíjate que hay sentencias y algunas normativas europeas de derecho del consumidor que obligan a las empresas a tener un canal de atención humano. Y no, si quieren tener el automatizado, si quieren, que lo tengan, pero tienen que tener un canal humano. ¿Por qué? Porque, y yo, por lo menos, nadie me ha alegado el contrario, toda esta cosa de que la atención telefónica sea informatizada y sea automatizada por distintas opciones, claro, te cercena la posibilidad de reclamar. Porque vos si no tenés un problema técnico, no querés comprar un equipo y no tenés un problema de factura, o sea, vos querés preguntar cuándo va a aumentar el servicio, no lo podés hacer. No lo podés hacer. Entonces, y no es menor esto, porque estamos en un estado de derecho, los concesionarios de servicios públicos deben regir su actividad bajo los parámetros generales del Estado de Derecho, y a vos te hacen un sistema de atención telefónica que está previsto para que darte respuesta únicamente a las cuestiones que les interesan a ellos, y no a los problemas que vos podés tener como usuario. No es menor el tema, por ahí no es muy visibilizado, pero no es menor. Acá la doctora Paredes me dice, el derecho humano es ser atendido por una persona. Doctrinariamente se está hablando de eso como derecho, y yo creo que va a llegar un punto, si sigue este avance tecnológico, en que el principio de atención humana va a ser un principio, por lo menos en lo que es en los derechos de los usuarios de servicios públicos, seguro. No me cabe la menor duda. Quizás no ahora, en 10 años, muy probablemente. Que tiene que ver a nivel procesal o procedimental con la necesidad de que uno tenga dentro de la plataforma, de un modo amplio y de un modo accesible, la posibilidad de, si a mí me hicieron un proveedor de inteligencia artificial que por la causa que sea no me conforma, yo pido la revisión. A ver, no es impugnación, es revisión. ¿Qué alcance tiene? Que tiene que haber un ser humano que se ponga a ver si el sistema anduvo bien o mal. Hasta pedida la revisión, hasta que no hay una contestación que tiene que ir notificada a mi casilla, se suspenden los plazos para impugnar esa resolución. Como la vista. Este pedido de revisión es muy próximo a lo que sería una vista administrativa. Porque acá es para saber, che, esto que me parece raro, ¿es producto de alguna cuestión en el algoritmo, de alguna cosa que no pensaron? ¿O realmente ellos ya lo predeterminaron al algoritmo para que me conteste esto? O sea,
¿soy ese caso en 1.000.000 que sale del algoritmo? O evidentemente sí lo pensaron a esto y me contestan esto. Ah, bueno, si es así, yo recurro. Pero yo me tengo que saber, digamos, es una cuestión que no es una impugnación, es un pedido de revisión, de reexamen. Es un control de pertinencia técnica, si se lo quiere expresar en esos términos, ¿no es cierto? Y son los nuevos elementos que va a tener el procedimiento, tanto el procedimiento administrativo electrónico como el proceso electrónico. Porque si no, con la inteligencia artificial vamos a tener resoluciones de las cuales nadie va a ser culpable. Esa es la idea. ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, hoy por hoy es una admisibilidad. Luis, la idea es, la tecnología da un alto grado de inmunidad. ¿Quién se hace responsable de que un dinero desaparece de un día para el otro, de un momento para otro? Nadie. Claro. Es el sistema. Bueno, oíme, ¿y la culpa de quién termina siendo? Del sistema. O sea, ¿cuál es la culpa? Y el programa ANSES 4.2, ¿cuántos puntos que no sabe? Siempre al final del pasillo sale alguien que te dice, y la verdad no sabemos qué pasó. ¿Viste? O sea, generalmente el funcionario que está a cargo de esa área. Luis, Sí. en primer lugar te quiero felicitar por tu exposición, excelente. Bueno, muchas gracias, Irma. En segundo lugar, vos sabés que con los expedientes electrónicos uno todos los días está dictando, muchas veces nos toca dictar resoluciones. Uh-huh. Bueno, por ahí me han hecho algún planteo que era imposible de cumplir. De entrada sabíamos que no le podíamos decir que sí. Un adscripto que tenía paralizada su actividad de 2018 y decía que vio la clase visada, nadie lo vio. Claro. Sí, porque el profesor ya se jubiló. Tampoco lo dijo. Yo sabía de entrada que no le iba a hacer lugar a aquel que lo tenga como dictada la clase visada. Pero lo llamé para que venga. Él explicó todo y a continuación le dije yo que no, que de ninguna manera lo podíamos considerar porque había una ordenanza de adscripción que hablaba de 3 años, cuando se paralizaban las actividades, que había que empezar de vuelta. Y que su clase, que él decía que estaba avisada, no constaba en ningún lado. Claro. No había nadie que dijera, salvo él, que dio la clase. Yo quise llamarlo por el tema del derecho a ser oído y todo. Bueno, te imaginas, me dijo de todo. Sí. Y mi coordinador me dice, ¿pero para qué le dijiste que venga? Bueno, yo le dije, bueno, no importa. Yo le dije que venga, por supuesto, no puede reclamar, no puede hacer nada, absolutamente nada. Pero es un poco el tema de decir, de humanizar un poco, Exacto. ¿cierto? De explicar un poco. Y frente a un montón de cosas interesantes que dijiste, de motivación, de principios, ahora hay un proyecto de ordenanza de adscripción que incorpora muchas de esas cosas. O sea, antes, por ejemplo, de pronto nos caían órdenes de mérito de profesores diferentes, todos 3 profesores con diferentes personas que podían ocupar la vaga. Y algunos que no decían nada, absolutamente nada. Acá está la lista, sin decir nada. En el caso, cuando a mí me tocó hacer, el doctor Palazzo lo sabe porque se lo mandé, fundamentamos todo y cada una de las cosas. Ahora en ese proyecto se aprueba para modificar, dice todo. La fundamentación, qué es lo que se tiene que valorar primero, qué antecedentes, digamos, tiene más preeminencia sobre otros, toda una serie de cosas que son importantes. Porque de hecho, no es cuestión, acá tenemos un profesor titular y un ex profesor titular, no le habrá tocado los expedientes electrónicos, que no es el caso del doctor Palazzo, pero de pronto nos tiran así unos nombres sin decir nada. Sí. Y entonces creo que todo lo que estás diciendo es muy importante, el tema de incorporar estos principios, ¿no es cierto? Porque como dice la doctora Tamara, el derecho humano, incorporar también el derecho humano. Bueno, me resultó muy interesante, excelente. Así que, muchas gracias. No, y el tema de esto, o sea,
no es algo, sigue siendo acto administrativo. El formato cambia, el formato de materialización. Pero más allá de esto, sigue teniendo los mismos principios, el mismo marco que cualquier otro acto administrativo, más allá que por la particularidad del formato puede haber alguna normativa, algún principio, algún rasgo que sea específico. Pero no estamos avanzando en la oscuridad, no estamos yendo más allá de lo que es el reto. José, tenés un ruido que interfiere, no sé, Liliana, si lo puedes manejar vos. Perdón. Así bueno, gracias Irma, me alegro que haya sido bien. Carolina, estás en uso de la palabra. Bueno, Luis, felicitaciones por el tema, por supuesto muy actual y muy interesante, y me hace acordar a un chiste que el otro día salió en esos reels de internet, que dice que un hombre iba al servicio electrónico de confesión a la iglesia. Entonces, ¿se escucha bien? Sí. Entonces tenía que apretar un botón, estaba el cura, supuestamente que no era cura, tenía que apretar un botón, entonces decía, si ha cometido infidelidad una vez, apreté 1, si ha sido egoísta con su mujer, apreté 2, aprieta 1, como piensa que no pasa nada, aprieta de vuelta y dice, no, entonces le contesta a la máquina, muy bien, ha cometido 11 infidelidades. No, dice él, era una. Entonces, aprieta de vuelta, ha cometido 11 infidelidades. Pero diga que sí, no, era una equivocación, no podía borrar la equivocación. Entonces, le tiran, le escanean la tira, un sticker, y le dicen, bueno, muy bien, este señor ha cometido 11 infidelidades, y como no está arrepentido, tiene que ir a escanear la sanción. Entonces escanea la sanción y eran 80 Padres Nuestros y 30 Ave Marías por haber cometido infidelidad. Bueno, eso me hace acordar a esto, que de humanizar el servicio. Este pobre feligrés no tenía cómo reclamar su sanción y explicar su error. Y bueno, y eso pasa en el sistema de los clientes nuestros, pasa que como tienen el CIDI y el sistema de Buenos Aires, también en Cava y en todas las provincias que tienen que poner recursos de una forma que realmente hay que contratar un especialista en tecnología para poder subir los recursos de reconciliación en Cava, sobre todo. Bueno, lo que pasa es que los clientes terminan desinteresándose en reclamar sus derechos. Y la gente termina exactamente eso, no intentando reclamar sus derechos y siguiendo en otro tema, cambiando de situación personal y olvidándose del tema para poder decir, bueno, acá no se puede, es imposible subirlo, es imposible recurrir, imposible impugnar, y termina sin ejercer sus derechos de defensa. Bueno, eso es que Tamara decía, lo que Luis comentaba es que sí, el sistema tecnológico es muy positivo, es muy de avanzada, pero tiene su falta de humanización que termina siendo un no ejercicio del derecho de defensa. Claro, y te trae sus propios problemas, o sea, lo que vos decís del feligrés en derecho administrativo me hacía acordar a lo que es el error técnico, en lo que es la aplicación de la ley de pesca a nivel nacional, sobre todo con buques que pescan en lo que se llama la milla 201, ¿no es cierto? O sea, inmediatamente después que termina la zona económica exclusiva argentina. Muchas veces esos buques entran y cuando los capturan hablan del error de navegación técnica, que es un poco el error de medición técnica del Código de Tránsito de la provincia de Córdoba. Por eso es que cuando vos tenés una velocidad máxima de 110
y te la toman con un velocímetro, vos tenés 10 kilómetros de changüí, o sea, únicamente sos penalizado si la pasás de 120 por ese error, digamos, de medición técnica. Los sistemas automatizados traen eso. Entonces, lo que yo digo es, eso que vos apuntabas al feligrés, trasladémoslo al acto administrativo, al procedimiento administrativo, Puesto. no es una voluntad válida, ni es un acto que sea procedente. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevarlo por la vía de los recursos? No, tiene que existir alguna instancia en la que uno pueda deshacer todo eso por una cuestión de errores técnicos, ¿me entendés? O sea, porque una cosa es que yo vaya y me declare culpable frente a un juez administrativo de falta, con lo cual será lo mío porque lo hago, y otra cosa es que yo, por no entender el sistema, me lo tomen como que yo expreso determinadas cuestiones. Y ahí tiene que haber también una vueltita de tuerca sobre lo que es la voluntad del administrador, porque así como el silencio de la administración no se presume positivo, salvo regla expresa, también cuando un administrador opera sistemas técnicos, tiene que haber alguna cuestión de que estos errores técnicos simplemente sean tomados como inoficiosos sin entrar en una cosa de recurrir, de tener que tratarle un recurso, que sería, para el primero que sería poco eficiente, sería para la administración. Seguro. Daniel, te escuchamos, Daniel. Doctor. Buenas tardes, Luis. Excelentísima la exposición. Gracias. Me quedó, digamos, picando dentro de esta hermosa exposición y muy interesante. ¿Qué significaría para vos o para la visión que vos tenés la proyección en el futuro de ser un gestor de información? De los abogados Sí, de los abogados. Porque es un nuevo concepto este. Sí, no es que lo haya acuñado yo, ¿no es cierto? Viene sobre todo de la tradición europea. En realidad no es de la educación jurídica, es de la educación en general. ¿Qué se dice? Tiene que ver en algún punto con la educación por competencia. ¿Qué se dice? ¿Cómo éramos nosotros? Nosotros, yo por lo menos, que me delatan mis años, enciclopedista. A mí me enseñaban todos los ríos de Asia, todos los ríos de África, todas las montañas de Europa, todos los países y las capitales de América, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se daba información. Es decir, se nos daba la enciclopedia. El gestor de información no tiene la enciclopedia. Tiene el GPS, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? A mí me dan los parámetros principales de una cuestión. Bueno, derecho administrativo. Tenés el procedimiento, tenés el acto administrativo, el procedimiento siempre tiene que ser previo al contencioso administrativo, vos tenés que recurrir, estos son los recursos, esto es más o menos. Y los grandes temas, por ejemplo, demasía en la obra pública. Vos sabés el concepto de demasía y cómo se aplica. Entonces vos después con eso buscás la información. Por ejemplo, el examen para la Bar Association en Nueva York. Son 600 preguntas múltiple choice que se hacen a lo largo de 4 horas. Uno se prepara para rendir ese examen. ¿Cómo es? Y es un poco esto de la gestión de información. Siempre hay 50 preguntas que son sobre jurisdicción. ¿Qué te enseñan en estos cursos para prepararte para rendir? Por palabras clave. Si en la leyenda del caso, en el planteo del caso, está la palabra almirantazgo, derecho aeronáutico, comercio interestatal, fuerzas armadas, vos marcás que la jurisdicción es federal. Eso es un poco eso de gestor de información. O sea, vos te manejás como un GPS. Vos te manejás por coordenadas.
no porque sepas toda la materia con amplitud como era una educación enciclopédica. ¿Por qué? Porque vos, cuando tengas un caso, vos vas a entender los elementos principales del caso y cómo es la ley, cómo es la jurisprudencia, cómo es la doctrina, lo vas a saber buscar por las palabras clave en una base de datos y ahí lo vas a estudiar. Y recién ahí te vas a enterar del detalle. Ojo, en la vida profesional nos ha pasado, o sea, ¿qué recurso se plantea contra una decisión de cesantía en la provincia de San Luis? Y bueno, me tengo que poner a ver la ley, yo ya sé que me tengo que ir a poner a ver el estatuto si es docente, el estatuto del docente, la ley de procedimiento de San Luis, y yo la estudio y ahí veo cómo es, porque digamos, entonces se estudia a nivel de principios, a nivel de grandes reglas, y el detalle queda para buscarlo en base de datos. Eso es ser gestor de la información. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Magnífica la exposición. Yo creo que ha sido supremamente interesante, un tema para seguirlo analizando y exponiendo. Así que, bueno, les agradezco mucho al expositor y a todos los presentes y nos veremos en la próxima sesión. Sí. Un aplauso fuerte para él. Muchísimas gracias a todos. Un gusto. Un gusto haber compartido. Gran gusto.